estamos de vuelta en esta entrevista de los domingos junto a la diputada Carla Rubilar. Estábamos contando antes de ir a la pausa que jovencita ingresó a las Juventudes de Renovación Nacional. En enero del 2014 se salió del partido, formó el movimiento Amplitud. A poco andar, en mayo del 2015 dijo no va más. Así y ahora es independiente. Sí. Independiente oposición, hay que decir. Sí, oposición al gobierno, cosas como son. Sí, especialista en salud pública y por eso nuestra conversación de hoy, médico cirujano además de profesión. Y hablemos de las concesiones de los hospitales. Este concepto que no le gusta a la actual ministra, no le gustaba a la renunciada subsecretaria de redes asistenciales, parece gustarle al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es? Dice que buscando en la prensa encontré una entrevista a don César Gómez. ¿Quién es? Gerente de la concesionaria San José Tecnocontrol, la que opera los hospitales de Maipú y La Florida. Bueno, ¿qué pasa en un recinto concesionado? ¿Cuáles son las diferencias con un hospital netamente público? Y él explica, en un recinto concesionado se accede a mejor infraestructura porque todo se construye con los mejores materiales, porque son los que convienen a largo plazo por los años que dure la concesión. Hemos escuchado polémicas anteriores. ¿Qué pasa si hay que reemplazar un enchufe? ¿Nos cuesta mucha plata? Bueno, él dice, si por ejemplo se necesita un cambio de enchufe que está instalado, eso no tiene costo, porque por contrato debemos repararlo durante el tiempo que tengamos la concesión. ¿Este concepto de demonizar las concesiones es correcto o no? ¿Por qué? Es completamente un mito. Y es súper duro, porque primero hay que decir que el sistema de concesiones nace en el gobierno de Ricardo Lagos. Los dos hospitales que están construidos, concesionados hoy día que existen, son La Florida y Maipú. Esos dos hospitales fueron concesionados en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Al presidente Piñera le tocó construirlos, desde la primera piedra en adelante hasta la inauguración. Pero la decisión fue tomada antes, en los anteriores gobiernos de la concertación. Y es una buena decisión, que nosotros aplaudimos. ¿Qué significa concesionar un hospital? Significa que si yo no tengo los recursos sectoriales, frescos del ministerio, para poder construir un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Yo le entrego la concesión, en concesión a unos privados para que me construyan este hospital. Y le entrego obviamente la operación del hospital en todo lo que no es la bata blanca durante 15 años. O sea, infraestructura. Tecnología, equipamiento y pudieran ser servicios agregados, lavandería, el casino, el estacionamiento, pero nada que tenga que ver con el servicio clínico propiamente tal. ¿Y eso es más caro para los chilenos? En estricto rigor es un poco más caro comparado con el metro cuadrado sectorial, pero esto es lo mismo que cuando yo no tengo recursos y me tengo que endeudar y pedirle al banco para comprarme una casa, pues yo no tengo para comprarme una casa al tiro, entonces claro, pago un poco más de lo que habría sido si yo pudiera sacar la plata en mi bolsillo. Pero en estricto rigor, cuando uno considera que esto tiene equipamiento, que esto tiene mantención, que como decía ahí el gerente de la concesionaria, que ellos, por ejemplo, si se echa a perder el escáner, ellos lo van a tener que reponer las veces que se echa a perder el escáner, porque en el contrato está tener un escáner. Y un hospital funcionando impecable. Impecable. Y si no, se le multa, y si no, efectivamente no se le entregan los incentivos, es decir, tiene todo un sistema para que la atención sea lo mejor posible. Finalmente, cuando uno ve La Florida y Maipú, se encuentra con que la superintendencia premió a La Florida como uno de los mejores hospitales, el mejor del ranking, la superintendencia de salud, que tiene un destacado militante de la democracia cristiana. Nadie podría decir de que este es un superintendente pro concesiones en contra del gobierno y su postura. No, él hace su labor, ranquea los hospitales y pone a La Florida. Maipú, las críticas no son a la infraestructura, no son a la construcción, las críticas son a la lista de espera, a la falta de especialistas, ese otro tipo de acciones. Dice que esto tiene incluso voces a favor en la propia nueva mayoría, sí. Porque la ex senadora demócrata cristiana Soledad Alvear dijo a la gente no le importa si el hospital es concesionado o no, le importa tenerlo, tener un hospital y que responda a sus necesidades. Por supuesto, porque la senadora, como muy bien lo dice, tiene claridad de que el hospital más caro es el que no se hace. Y eso es lo que nos está pasando hoy día, que por no tener recursos, por atarnos de mano y no ocupar esta herramienta que existe, estamos dejando a comunidades sin su hospital o demorando demasiado la posibilidad de tener ese hospital. Ahora, hay argumentos en contra y que tienen que ver, y se lo preguntan también a este gerente de la concesionaria, y dice que por ley de concesiones, porque sí está establecido, la concesión tiene que hacerla el MOP, ¿verdad? La hace el MOP, aunque el mandante sea el Ministerio de Salud. Esa relación de tres actores es difícil de coordinar, dice él. Por un lado la concesionaria, por otro lado el Ministerio de Obras Públicas, por otro el de Salud. Ahí hay algo que arreglar todavía. Entonces. Sí, de todas maneras, porque tenemos el inspector fiscal de obras, de la cosa como de infraestructura, del MOP, etcétera, pero no tenemos un inspector fiscal sanitario.
Y la mirada sanitaria es relevante porque finalmente hay cosas que tienen urgencia en tiempos sanitarios que tal vez en la constructora no son tan claras. Entonces a nosotros nos falta esa figura del inspector sanitario para mejorar la concesión. Y cualquier contrato que pudiera tener problemas se puede cambiar también. Entonces, si finalmente alguien no quiere, por ejemplo, el aseo, porque yo escuchaba críticas de que el aseo tal vez no podría ser tan bueno. Mire, el aseo era de lo más felicitado en los hospitales concesionados, pero póngale usted que consideraran que el aseo tiene que ser por otras empresas mucho más especializadas que la que pone la concesión. Bueno, en los próximos contratos no pongamos el aseo, pero permitamos que la concesión construya hospitales y le resuelva los problemas a la gente que hoy día no está pasando. Sacaron 6 hospitales de Concepción, Scarlett, 6, Marga, Chillán, Linares, el biprovincial Petorca, Quillota, Sotero del Río y Curicó. Esos hospitales nos prometieron que nos iban a atrasar más de 6 meses. Hoy día tiene un atraso mínimo de 2 a 3 años. Sotero del Río ni hablar, porque como todavía está con boleta de garantía y no se ha licitado, ese hospital tiene unos 10 años de retraso por todo lo que se demora en construirse. Y estábamos hablando del presupuesto de la salud y las cosas que sorprenden son, por ejemplo, que el área de trasplante no tenga un solo peso para el próximo año. Es decir, se tienen que batir de aquí al 2016 con lo que ya tienen. Y resulta que en el último tiempo se han muerto decenas de pacientes esperando trasplante y estamos diciendo, sea donante, estamos haciendo como chilenos campaña y a su vez no le estamos dando plata a esa área. Así es, no lo estamos aumentando ni siquiera el presupuesto en el IPC. Para que la gente lo entienda, cuando yo no aumento el IPC es como que le estoy quitando recursos. Y trasplante es tremendamente importante porque finalmente pasa lo que usted dice, pues perdemos posibilidades de trasplantar, de salvar vidas con donantes que existen. Tenemos un rechazo importante, es cierto, pero también tenemos donantes que se pierden por falta de procuración de órganos, de hacer el trabajo para conseguir esos órganos. Y además, a su vez, tenemos, por ejemplo, que las canastas auge que contribuyen a los trasplantes, como son las insuficiencias renales crónicas terminales, que necesitan lo que se llama la nefrectomía cadáver, es decir, sacar el riñón, no tienen un peso para el próximo año. Y si no hay plata para trasplante, tampoco hay plata para el auge, para mejorarlo. No, nada. Y mucho menos para ampliar el número de patologías. 0. Nos dijeron a 10 años del auge que por primera vez no íbamos a tener aumento de las patologías. Son 80 hoy día las cubiertas por el plan auge. Es decir, dejamos fuera una cantidad importante, se había pensado en infertilidad, en mejorar los cánceres, otros. Las canastas que hoy día existen se iban a mejorar. 6.000 millones era el presupuesto mínimo, porque se necesitaba más, ojalá 16.000, ojalá la brecha total 77.000. Se redujo al mínimo por FONASA, 6.000, para mejorar cáncer de próstata, cáncer gástrico, los implantes cocleares para que los pequeñitos menores de 2 años puedan escuchar, etcétera, etcétera. Y no se dio un peso en el presupuesto del próximo año, un solo peso. Preocupante. Estamos conversando con la diputada Carla Rubilar, vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos, vamos a hablar de farmacias populares y mucho más al regreso, no se vayan. Yo cumplo, ¿y tú? Cumplimos con la ley, teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pillen utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo, ¿y tú? Más información en www.dgmn.cl.